Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa. Es un agrado que me acompañe por la mañana, martes 22 de enero del año 2019. Lo vamos a dedicar todo el programa para hacer una lectura de los últimos acontecimientos que se han dado en materia de seguridad pública, ataques a agentes policiales y efectivos de la Fuerza Armada, pero también operaciones que ha realizado la Policía Nacional Civil, la presentación que hizo recientemente en el Castillo de la Policía de la captura de más de 300 personas vinculadas a actividades criminales, algunos vinculados a grupos de carácter delincuencial y pandillas. Y es un gusto para mí recibir a René Hernández Valiente, abogado, exministro de Justicia y ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. También recibo a Mauricio Vargas, diputado de la Asamblea Legislativa. Y también es un agrado para mí recibir a Astor Escalante, ex fiscal general de la República. Buenos días, caballeros, bienvenidos a República. Doctor Hernández, Astor, qué gusto. Es un gusto estar contigo, Carlos. Gracias. Igualmente, Carlos, un gusto compartir esta tribuna. Bienvenido, gracias por estar conmigo. Es un gusto también, diputado Vargas, que nos acompañe esta mañana. Gracias, un saludo y gracias por compartir la tribuna y a ti por la invitación. No, a usted por tomar la invitación y bueno, vamos a dedicarlo todo el programa para hacer este análisis y para tener unos elementos de contexto. Pondremos en este momento declaraciones del director general de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, de los últimos acontecimientos que se han suscitado y la postura de la corporación policial. Escuchemos. Es decir, que el incremento de homicidios a la fecha es de 11 casos más. Este incremento se ha visto reflejado en los departamentos de San Miguel, Usulután y La Unión. De todos los homicidios que contabilizamos hasta hoy, es decir, de estos 210, aproximadamente el 71%, las víctimas son personas vinculadas directa o indirectamente con estructuras criminales y principalmente la MS. De estos 210 homicidios, de los cuales ya dije el 71% aproximadamente están vinculados a pandillas, dentro de ese porcentaje se incluyen 11 casos de miembros de la pandilla MS que han muerto al agredir a nuestras unidades policiales. Bien, entonces esos son algunos datos en función de las declaraciones que brindó el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, el 20 de enero en una conferencia de prensa que se realizó también con miembros del Gabinete de Seguridad, del Ministro de Justicia y Seguridad y también otros referentes de la Corporación Policial. Y me gustaría que podríamos iniciar un poco con esto, doctor Hernández Valiente, como pregunta general, luego escucho a Astor y por último al diputado Vargas. ¿Tenemos alguna información o los datos que se han conocido en este momento? 9 agentes de la Policía Nacional Civil asesinados, 2 efectivos de la Fuerza Armada también asesinados. La estimación que se tenía de homicidios hasta el 19 de enero, 210 homicidios. Ahora el dato se está hablando de 219 hasta el 20 de enero. Y como teníamos en la cápsula, 3 de los departamentos donde las afectaciones han sido más marcadas, San Miguel, Usulután y La Unión. Como efectos como una pregunta general, doctor Hernández Valiente, ¿qué factores desde su análisis podrían explicar este comportamiento violento, estos ataques a agentes de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada? Bien, las cifras no mienten y las cifras son impactantes desde cualquier punto de vista que se quiera observar el fenómeno de la delincuencia violenta y los homicidios y los intentos de homicidios. Ahí lo que nosotros vemos realmente es que no ha habido una suficiencia estatal para darle respuesta a esta ola de violencia, por más que las cárceles estén sobrepobladas debido a las detenciones que la policía hace, que según vi y escuché anoche al señor director de la PNC, andan por el orden de los 100 diarios. Y si son 100 diarios y los promediamos por el año, son 36.500 detenidos en un año. Entonces, ¿esto ha frenado la delincuencia? Yo opino que no. Entonces, coincidiendo un poco con el diputado general Vargas, sí puedo afirmar con él que el tema no es de fondos, como lo ha pedido el ministro de Seguridad Pública. Sí. A la Asamblea el día de ayer y que está en los matutinos de este día. El tema no es dinero. Esto es lo más sencillo
de poder hacer. Es decir, convencer a los diputados de que la ola se ha incrementado, la ola de violencia, y que se necesitan más fondos para detener esa ola, significa que estamos siendo ineficaces en el uso de los fondos, que son bastante altas las cifras también. Yo le explicaba al general que en el periódico de esta mañana aparece la policía con 300 y tantos millones de dólares, que con los préstamos, como conversábamos, llega indiscutiblemente a 400 millones. Y están pidiendo 100 más, o sea, un incremento en un 25% en el presupuesto operativo, sin haber dicho en qué lo van a usar. Tampoco pedimos una explicación detallada de en qué se van a usar, pero esos 400 millones tendrían que ir totalmente a reducir. No digo a borrar, porque es imposible borrar el delito de la faz de ningún país del mundo lo ha logrado, pero sí es posible reducir sustancialmente con estrategias, como dijo el general esta mañana en el periódico, con estrategias, con medidas de inteligencia, con conocimiento de causa de a dónde hay que ir a investigar, a dónde hay que ir a aplicar medidas alternativas que no sean la violencia. La violencia con la violencia por sí sola no es capaz de vencer el delito. Entonces el sistema policíaco del país, que representa la franja represiva del combate a la delincuencia, por sí sola no es capaz de vencer el país. Se necesita el concurso de otros actores en el campo de la prevención, que es un campo bastante difícil de manejar, pero en el cual sí entra la ciudadanía. La ciudadanía tiene cabida en la prevención, no en la represión, porque esa es exclusiva de la PNC, y tampoco, mejor dicho, sí es en la rehabilitación del delincuente adulto o la reinserción de los adultos. También cabe la ciudadanía, y hay otro estamento muy importante que hay que darle una atención prioritaria, estratégica, y es a los jóvenes que se va a no reinsertar o reeducar, porque la franja de edades de nuestros delincuentes más agresivos, más violentos, verdaderos asesinos, que no están a sueldo, que no les importa nada y matan por matar. Esta es una franja de jóvenes. Entonces ahí hay que aplicar unas medidas reeducativas, como una especie de profilaxis social, de mucho conocimiento, de mucha experticia, para poder vencer la delincuencia en la mente de todos estos jóvenes que el día de hoy están asolando la faz de la nación y matando hasta ancianitos por simple hecho de ser padres de alguien que me cae mal, o padres de un policía, o padre y madre de un policía. Inclusive, toda esta consternación nos lleva a pensar de que tiene que haber un cambio, una direccional de rumbo en la estrategia del Estado, no solo en policía, prevención, rehabilitación y reeducación. En su primera intervención, el doctor Hernández Valiente nos menciona entre algunas de las frases: falta de suficiencia estatal, hay que plantear estrategias e inteligencia, medidas alternativas. Lo vamos a hablar en los siguientes bloques, Astor, un poco qué elementos de política pública e intervención de las instituciones del Estado se deben de aplicar ante estas circunstancias. Pero para efectos de llevar la secuencia en esta pregunta general de este primer y segundo bloque, desde su perspectiva, Astor, ¿qué factores han marcado o que le permiten a usted analizar este comportamiento violento del cierre del año y sobre todo en los primeros días de enero en ataques a la policía, Fuerza Armada y sobre todo que estamos en un contexto electoral? Bueno, yo creo que hay también diferentes componentes, diferentes factores que generan estas acciones o reacciones por parte de los criminales. Sin duda, uno de los factores puede ser también empezar a mandar un mensaje político, criminal, político en el sentido de que estamos a las puertas de elecciones, y ciertamente la experiencia que yo he tenido cuando he estado en funciones públicas, he visto cuando entran nuevas autoridades
a la cosa pública, administrar la cosa pública y específicamente a ser parte del gabinete de seguridad, los delincuentes como que envían o pretenden enviar señales incrementando la actividad delictiva. A mí me nombraron director de centros penales hace un tiempo, en el año 2005, y la primera reacción de la población penitenciaria fue ejercer actos de violencia, como decir, esta es la bienvenida al nuevo director. Hay también, evidentemente, reacción ante el trabajo estrictamente operativo de parte de policía y parte militar, o sea, soldados y policías, y no quiero decir que todo el trabajo de la policía y todo el trabajo de los soldados que andan en el campo ejerzan su actividad de manera arbitraria, abusiva y prepotente, arrogante, golpeando, maltratando a personas que no han cometido ningún hecho delictivo. Porque en ocasiones a algunos elementos policiales, a algunos soldados, debemos decir que se les va la mano y violentan derechos humanos innecesariamente. Incluso pueden violentar derechos humanos a verdaderos criminales, ¿verdad? A algunos sectores no les agrada este tema y la población, a partir de ese enfado que tiene contra la delincuencia, dice, bueno, ¿por qué hablan solo de los derechos humanos de ellos y no de las víctimas? Por supuesto que las víctimas tienen derechos humanos, pero muy probablemente, y debo decirlo de la manera más sincera como lo estoy pensando, algunas reacciones también de parte de delincuentes puede ser hasta por venganza de algunos maltratos policiales o de militares en el terreno, y estoy aclarando que pueden ser casos aislados de parte de la corporación policial que le debe poner atención a eso, porque se vale combatir la delincuencia, se vale combatir a los delincuentes, se vale ser drástico contra los delincuentes desde la perspectiva constitucional y desde la perspectiva de aplicación de la ley, respetando los derechos, ¿verdad? Una política de seguridad democrática integral que no violente derechos humanos, pero no se vale que porque va pasando un ciudadano con su mochila al hombro que viene a trabajar o va sucio, ya lo empiecen a interpelar y hasta golpear y hasta capturarlo, y si se les opone se les ocurre ponerle en un expediente resistencia agresiva. Por cierto, aquí la Asamblea Legislativa tomó a bien una propuesta del exfiscal Douglas Meléndez y se incorporaron una serie de delitos. Habría que revisar si esos delitos, por ejemplo, resistencia agresiva va de 3 a 6 años, cuando la resistencia normal no pasaba ni de 3 años, y ahora tiene de 3 a 6 años. Habría que ver si eso contiene el accionar delictivo, y habría que ver si es un remedio o es un echarle más leña al fuego. Entonces, para concluir la idea, ¿por qué se está dando este tipo de situaciones? También por la reacción que tienen ante las autoridades, que evidentemente están combatiendo la criminalidad. No se está resolviendo el problema de eliminar la criminalidad, pero sí hay cifras importantes que se deben reconocer en reducción de delitos, del cometimiento de delitos importantes, llámese homicidios, llámese extorsiones. O sea, hay eficacia en determinadas líneas delictivas, y esa también puede ser una reacción. Y una reacción, hay que decirlo, ante la, digamos, fuerza, si se quiere, que se ha colocado en el sistema penitenciario, las limitaciones legales que se ha puesto a los internos en el sistema penitenciario, y hay sectores de delincuentes que están demandando que esas limitaciones se pongan más fáciles para ellos en los centros penitenciarios. Debo hacer la primera pausa. Al regresar escucho al diputado Vargas. Continuamos discutiendo el tema de la seguridad pública. Volvemos.
Seguimos platicando sobre el tema de la inseguridad pública y los ataques a agentes de la Policía Nacional Civil. Me acompañan René Hernández Valiente, Astor Escalante y Mauricio Vargas. Y justamente me gustaría escuchar al diputado Vargas. Lo platicábamos un poco en la pausa, pero desde su perspectiva, ¿qué factores o causas explican este comportamiento violento? Usted mencionaba que hay un tema de ciclos en los cuales se podrían generar ciertas actividades delictivas o delincuenciales. Me gustaría que nos explicara un poco esto en función de los comentarios y reacciones que ya nos han dado el doctor Hernández Valiente y Astor. Bueno, primero hablemos de los factores, cómo los veo. Okay. Hay dos elementos fundamentales: las estrategias y los planes. Cuando usted tiene un adversario, los adversarios, cada quien plantea su propia estrategia. Y los cambios de estrategia se dan en función de cuál estrategia le está haciendo daño a uno o al otro. Es decir, si usted juega 4-4-3 o juega en un esquema defensivo o esquema ofensivo, cómo usted hace los cambios, pero no podemos estarlo viendo que esa sea una estrategia operativa. Esa es la estrategia integral. Yo respondo en mi estrategia global, mis acciones responden a ¿qué? A la estrategia que usted me está implementando a mí. Y esa estrategia la llevo en planes. Y el factor primordial de esos dos elementos nos dicen que las estrategias y los planes no nos han dado los resultados esperados. Ahí tenemos que llegar a la primera línea. La segunda línea es que esos resultados pírricos no son sostenibles en el tiempo. Y ahí tenemos todos los ciclos de violencia que hemos tenido en los últimos 10 años. Al ver esto en ese término, podemos decir que la crisis ha desnudado la vulnerabilidad, ha desnudado la realidad y ha desnudado que las políticas públicas de seguridad no han dado resultados. No lo agarremos políticamente. Ahí están los datos, están los hechos. Cuando nosotros decimos que son factores cíclicos, pero usted ve ahorita, por ejemplo, cuál es la respuesta que han dado las autoridades. No se trata, señores, de linchar delincuentes, ni se trata de llenar cárceles. Con eso no se resuelve el problema. El doctor mencionó la parte del hacinamiento en una cantidad extraordinaria, homologando cada día en los 365. Quitémosle una porción. El problema es que la estrategia tiene que ser revisada. Y pongo el primer elemento. Somos 3 operadores que hacemos el acercamiento primario al delito: la policía, la fiscalía y medicina legal. La nueva doctrina de seguridad y de criminología nos dice que tenemos que usar sistemas integrados, dice. Nosotros tenemos planes de sectores, medicina legal. ¿Por qué medicina legal está en la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué razón tiene? Mandato constitucional. Bueno, pero entonces hay que modificarlo. Si yo no digo que no esté en la Constitución, lo que yo digo es si tiene razón o no tiene razón. Porque el problema es que anteriormente los señores jueces investigaban. Entonces tenían una herramienta que se llamaba medicina legal, que no era ni tan herramienta porque no se ha desarrollado. Pero hablemos que va a ser, que medicina legal es el símil del Instituto de Ciencias Forenses, que es un elemento que le falta a la política criminal, que le falta a la estrategia y que no se implementa en El Salvador. Así de simple. Eso es traer la tecnología. Entonces, ¿qué sucede? Estos 3 elementos
son los que judicializan son los que llevan el expediente a instrucción. Pero la policía llega 2 horas después de que lo mataron. Medicina Legal llega 3 después que llegó la policía. Y la fiscalía llega 5 horas después. O sea que hay una contaminación de la zona. Ya se fueron los testigos. La prueba testimonial ya se fue. La prueba técnica ya está contaminada. Entonces hay una serie de problemas que no se quiere ver. Y hablamos, todo el mundo le viene a hablar de represión, prevención, porque son los 2 ejes fundamentales. Pero estamos en una prevención que no previene nada. Los planes que se tienen de prevención son ineficientes. Es la inversión más ineficiente en la historia del país, hecha a este momento, y después podríamos irle viendo cada uno de esos elementos. Me quedo con una frase que ha mencionado, hay varios elementos para la discusión, diputado Vargas, pero me quedo con una frase para escuchar a Astor y luego el doctor Hernández Valiente. Estrategias y planes que han fallado. La pregunta es, deja la impresión que estas estrategias y planes han tenido un común denominador, por lo menos en las últimas 4 administraciones de gobierno, que han llevado lógicas parecidas, plan mano dura, plan super mano dura, luego una medida extraordinarias, luego antes la tregua, varios elementos, pero deja la impresión, Astor, que son estrategias que han pensado en el corto plazo, no han dado resultados efectivos y han tocado a todas las administraciones de gobierno, de AREN y del FMLN. Bueno, yo realmente me iría más allá de 4 administraciones de gobierno. Yo me iría para, digamos, ser o pretender ser equilibrado, porque el problema no lo vamos a resolver, Carlos, apuntando con un dedo a decir este gabinete o el pasado gabinete o el anterior o el posterior son los responsables de esto y tienen una malísima estrategia y son ineficientes. El problema es histórico. Históricamente hay que reconocer que en determinadas zonas del país el Estado no existe. Y cuando digo el Estado no existe, me refiero a que no hay salud, a que no hay educación, a que no hay una agenda social. Eventualmente, cuando algunos políticos proponen en sus campañas agendas sociales o cuando le ejecutan en caso de ser electos, hay otros sectores que cuestionan esa agenda social. Y en competencias electorales, los sectores que han cuestionado agenda social proponen también esa agenda social. O sea, es una cosa paradójica. Entonces allí no hay estrategia, allí tenemos discurso solamente cuando queremos como cuestionar el problema y no aportamos soluciones al problema. Se habla, por ejemplo, de la necesidad, y yo estoy de acuerdo en recuperar territorios. ¿Y cuáles territorios se van a recuperar? Vamos a recuperar territorios, y perdón que lo mencione de esta manera, del Salvador del mundo hacia arriba o del Salvador del mundo hacia abajo. Vamos a recuperar la colonia Escalón, la colonia General Arce, la colonia San Benito, aunque tiene un problema ahí cerca, que es en Las Palmas. Dicho sea de paso, un diputado, no sé si todavía es diputado, hizo un trabajo bastante importante de acercamiento a esa comunidad. Vamos a recuperar la zona, vamos a llevar el Estado a las zonas que están cerca, por ejemplo, de los grandes moles o centros comerciales. No sé si te indigna vos o te causa impacto ver a esas criaturas descalzas que corren en casi el tragante, en la zanja, no sé cómo es que se llama eso, donde pasan las aguas negras, a la par de la calle, donde pasamos todos los automovilistas como que vamos endiablados, y aquí enfrente está una gran vía, la gran vía, o por aquí está la multiplaza, y esas criaturas en esos ranchitos allí, y el único espacio que tienen para jugar con sus perritos y ellos descalzos es ese charco donde pasan las aguas, no sé si son aguas negras.
¿Y qué agenda social le hemos llevado a esas criaturas? Y no es semillero para los criminales eso. Y el constructor de la colonia, de la edificación, se le ocurre hacer una pequeña zona verde. Es una estrategia mal diseñada lo que yo te estoy diciendo. Es una estrategia mal diseñada, Sí, sí. Y es una estrategia en ocasiones que busca única y exclusivamente solo la defensa de mis intereses y no de los demás. Entonces, hay tantos temas. Nunca hemos hecho una depuración de la Policía Nacional Civil como se debe. Hay magníficos elementos en la Policía Nacional Civil, pero hay elementos criminales. Hay policías que capturan sin tener motivo alguno, solo porque aquel muchacho enamoró a una cipota que aquel policía le agradaba o le gustaba. Y cachimbió a ese muchacho, perdón la expresión, y lo zampó preso. Ese es un elemento criminal. Hay elementos criminales en la fiscalía, en el órgano judicial. Nunca hemos hecho verdaderas depuraciones. ¿Y desde cuándo? Desde siempre. Y yo quiero recalcar eso porque es importante, general. Al general me ha dicho que no le gusta que le diga general, sino que le diga chato. Sí. Entonces, chato, amigo, doctor, ¿cuándo vamos a arreglar esto? Cuando nos pongamos de acuerdo como un plan de país. Yo cuando te escucho hablar, me recuerdo cuando yo era funcionario y cuando me cuestionaba, funcionario de seguridad, el FMLN. Y cuando yo escucho a alguna gente, funcionarios de gobiernos del FMLN, defender sus posiciones, me recuerdo como cuando yo era funcionario, que no era militante de un partido político, pero gobernaba Arena, y en esa etapa yo fui funcionario, y me recuerdo cómo yo también me defendía. Pero las estrategias y los planes no funcionan y tienen brechas de implementación. Entonces, yo no voy a hablar, pero mi problema, ¿sabes cuál es? Y perdona que te interrumpa, pero quiero interactuar. Decirles una cosa. Miren, primero, señores del Gabinete de Seguridad, ustedes son responsables. No es el pasado. El pasado es la culpa. La responsabilidad subsidiaria la tienen ustedes porque ustedes están ejerciendo el poder. A ustedes les toca resolver. Sí, para eso fueron. Hoy, que traemos arrastre. Sí, eso todos los gobiernos lo han tenido. Pero que hay que hacer. Pero que usted, bueno, que se planteen estrategias adecuadas y que los planes sean revisados. Yo te voy a poner, cuando tú hablas de la parte, cuando tú estás planteando de la parte de la marginalidad, ahí está el mal concepto de prevención. En la prevención, los cientistas sociales crearon la prevención desde el punto de vista de la salud. Nos ponen una vacuna para que no nos den unas 4 o 5 enfermedades. Esos sectores es que lo voy a corregir. Semilleros. Es que es lo que no han hecho. Propicios para crimen organizado, para que el crimen organizado llegue y los tome. Pero Astor, es que lo que yo te quiero decir es que viene el zancudo y se ponen a echar humo. Viene hoy la helada y te ponen una vacuna para la influencia. No es esa la solución. Y eso es bueno, esa es prevención para la salud, pero no es prevención para la seguridad. Para la seguridad, la prevención tiene que estar en el desarrollo de las comunidades y el desarrollo de las personas, porque es ahí donde se previene en seguridad. Pero estos señores saben de seguridad poco y lo poco que saben es equivocado. Ok, debo de hacer una pausa y al regresar quiero escuchar al doctor Hernández Valiente, que ahí tengo ahí pendiente que dé su reacción, y me gustaría incorporar elementos institucionales, rol de la Fiscalía General de la República, pero también este tema de la agenda social que pone en debate Astor. Regresamos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Tenemos este panel por la mañana, martes 22 de enero. Hablamos de la inseguridad, ataques a agentes de la Policía Nacional Civil, pero la plática nos está llevando a asuntos más estructurales del diseño y planteamiento de políticas públicas en materia de seguridad y políticas en materia de la criminalidad. Hablamos con René Hernández Valiente, Astor Escalante y Mauricio Vargas. En este momento van a aparecer declaraciones del actual fiscal general, Raúl Melara, en el cual da su apreciación un poco de los últimos casos que se han dado en los últimos días de ataques a agentes de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. Escuchemos. Mire, junto con la policía se ha trabajado de manera coordinada. Esto ha dado la captura de más de 300 personas entre autores materiales e intelectuales, así que estamos por resolver casi todos los casos de homicidios que se han dado contra policías y militares. Mire, los móviles aún no se conocen. Creo que esto es parte de la presión que ellos quieren mantener siempre contra el país, pero lo que se ha dado es una respuesta de que las autoridades del sector justicia van a seguir trabajando y haciendo lo que les corresponde. Bien, entonces ahí teníamos declaraciones del actual fiscal general Raúl Melara, en el cual menciona: estamos por resolver todos los casos de homicidios que se han dado contra agentes de la Policía Nacional Civil y militares, pero no se conocen los móviles. Es una de las frases que aparece ahí. Quiero incorporar este elemento, dado que hablamos de la institucionalidad y no solo corresponde al órgano ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y la Policía Nacional Civil. Hay un rol del Ministerio Público y del órgano judicial. En este caso, desde su análisis, doctor Hernández Valiente, ¿qué rol ejerce la Fiscalía General de la República en una expresión de política de prevención del delito o en este caso, de persecución del delito ante estas circunstancias que vive el país? Bien, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mauricio Vargas de la ineficiencia y la incompetencia que se observa en el sector de la administración de justicia, interpretando administración de justicia en un sentido lato. Es decir, ahí entra no la policía, porque la policía es todavía seguridad pública, pero sí está entrelazada porque el intercrímenes entrelaza tanto los sectores de seguridad como los sectores de administración de justicia. Pero ahí está la Fiscalía, ahí está la Procuraduría, ahí está el Consejo Nacional de la Judicatura, ahí está el órgano judicial. Al órgano judicial démosle un tratamiento diferenciado, porque el órgano judicial no persigue delito ni castiga delito. El órgano judicial solo efectúa una función del Estado, que es juzgar. Y juzga el paquete, llamémosle paquete, que le lleva a la Fiscalía, que fue armado entre Fiscalía y Policía, y entonces ya se lleva y se judicializa, expresión que usó el general Vargas. Entonces, yo pienso que el fortalecimiento de la institucionalidad tiene que tener un elemento de integralidad, como menciona Mauricio Vargas, porque de lo contrario son estancos. La Fiscalía es un estanco, la Policía es otro estanco, Medicina Legal es otro estanco, pero ahí estamos hablando de todos los actores de la Administración de Justicia que se sientan en una mesa que se llama Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, y que hacen muy poco, porque la respuesta, si juzgamos por la respuesta que hay en el campo del derecho penal, sigue siendo insuficiente. La respuesta sigue siendo la misma, no alcanzamos. Fíjense que esta mañana Erika Saldaña, abogada connotada, abogada presidenta del Centro de Estudios Jurídicos, decía que cuando las pandillas quieren, ponen en alerta al Estado y en pánico a la población. Y también el sector de seguridad aumenta el pánico. ¿Por qué? Porque mataron 2 policías. Son diferentes, claro que son diferentes a un ciudadano, porque representa, ahí hay un bien jurídico protegido en el delito que se llama jerarquía de la autoridad, principio de autoridad, que es el bien jurídico que se protege en la resistencia al arresto, en los delitos contra policías, y el castigo puede ser mayor. Pero quiero decir una cosa: nuestros delincuentes nunca se han fijado en cuál es la pena del delito que van a cometer para abstenerse de cometer un delito. Nuestros delincuentes lo que se fijan es: no me agarran, y solo piensan en la impunidad. Okay. No piensan en el castigo que van a recibir por el acto que van a cometer. Nunca. Yo,
Tengo 30 años de que empecé mi lucha por estos temas en el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación primero, pero Justicia más que todo. Y realmente no veo que hayamos avanzado. Y se menciona, el problema no es que la policía sola no puede, como dijo el director anoche en televisión. No es ese el problema, claro que lo sabemos, pero que conserven su franja de actuación, la parte de investigación, de represión del delito, de captura, etcétera. Okay. El diputado Vargas mencionaba también la parte de la prevención. Todo ese conjunto de medidas para vencer el delito y disminuir el delito en el país tiene un nombre, que lo conocemos desde hace también 30 años, más o menos, que se llama política pública del Estado y política criminal. Ok, retomando. Ese es el nombre que tiene en criminología, el concepto que tiene que ser desarrollado integralmente por todos los actores. Y ahí están sentados en la mesa de la Comisión Coordinadora, que la utilicen para fines sociales en general. Yo no pido que de El Salvador Seguro, el plan de El Salvador Seguro, nos lo muestren en detalle qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Sí. Sino que lo que nos interesa es el resultado que se obtenga con cualquier plan bien desarrollado, porque todo el tiempo estamos creando planes y nuevos planes y nuevos planes. Tenemos 30 años de estar creando planes y estamos hablando de la misma temática que hace 30 años. Entonces, ¿a qué quiero llegar? El general tiene razón. Hay ineficiencia estatal en la persecución y castigo del delito. En todos los sectores. No me meto con el órgano judicial porque es bien fácil decir nosotros capturamos, como dicen los policías, y los jueces los sueltan. Claro que los jueces sueltan a los delincuentes. ¿Por qué? Porque no les llevan pruebas. Porque llegan defectuosos los expedientes. Okay. Entonces, ¿la culpa qué? ¿Hay unas culpas por ahí? Claro que sí, pero el fenómeno delictivo avanza, y avanza magnificándose. Antes era impensable que un marero se atreviera a matar a un policía, y lo hacía casi que con una pistolita de juguete. Hoy no, M16, AR-15, armas largas. O sea, bueno, los que están gobernando el país en este momento conocen, porque le hicieron frente a la Fuerza Armada desde la oscuridad de la guerrilla. Muy bien. Entonces, saben cómo se comportan los que se esconden tras la gente, saben cuáles son estos comportamientos. Okay. Sin embargo, no vemos resultados, ni los vamos a ver a corto plazo. Debo de hacer una pausa. Lo que vemos son fantasmas que aparecen y delatan y asustan. Debo de hacer una pausa, pero al regresar escucho al diputado Vargas y Astor sobre el tema. ¿Qué elementos constituyen una política criminal y sobre todo el rol que tiene la Fiscalía General de la República en la investigación y persecución del delito? Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando en esta mañana de la inseguridad, ataques a los agentes de la Policía Nacional Civil, pero en particular nos está llevando a asuntos más estructurales, políticas públicas en materia de seguridad y en carácter de criminalidad. Ahora, me gustaría que hablemos un poco sobre estos componentes. Si hablamos de una política de criminalidad, diputado Vargas, ¿cuál es el rol que la Fiscalía General de la República asume en esto en función de su marco de competencias y de sus capacidades y posibilidades que tiene en este momento? Le escucho y luego voy con Astor para tener también en función de su experiencia qué elementos considera pertinentes. Bueno, primero hay que hablar que la Fiscalía General de la República cobra un rol súper especial al momento actual por el papel que desarrolla. Y dije, hay... La integración es de 3 niveles, la integración interinstitucional, pero no es como dijo el fiscal. El fiscal dijo en el spot que nos pasaste, estamos bien coordinados con la policía y hemos capturado 300, ¿no? Si el problema es que cómo van esos expedientes, cómo está la prueba testimonial, cómo está la prueba pericial, cómo está la prueba científica. Porque de lo contrario, meten 300 y sacan 400. Entonces, no estamos haciendo absolutamente nada. Tiene que ir bien depurado y por eso hay que integrar. Y la primera integración son Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil
y Medicina Legal, que son los que hacen el paquete para hacer prácticamente lo que se llama llevar a instrucción o la judicialización que se llama. Segundo, pero hablemos primero de la Fiscalía. Yo afirmo que la Fiscalía, al momento actual, su realidad funcional no responde a las necesidades del 2019. Por favor, revisen, no maten al mensajero por el contenido del mensaje. Agarren la Fiscalía General de la República. Está como en 17 edificios, está toda fraccionada, donde la unidad de mando se va por completo, el control y la supervisión no se da, la eficiencia tampoco se puede dar. O sea, no hay esa realidad. Fiscales, la estructura funcional que no responde a la dinámica. ¿Qué quiero decir con eso, amigos televidentes? ¿Usted sabe de los delitos informáticos, sí o no? ¿Usted sabe que eso nos va a venir a avasallar, así como las maras ahora nos va a avasallar eso más adelante? ¿Qué hay sobre la parte que tengamos nosotros en la Fiscalía General de la República sobre un hacker? No hablemos de troles, hablemos de los hackers. Nada. ¿Qué legislación hay sobre eso? Nada. Entonces no estamos acordes al momento actual. Entonces viene la Fiscalía, tiene que ser, en su estructural funcionalismo, tiene que ser revisada. Adicionalmente, tiene que comprender la integración del esquema de videovigilancia, pero tiene que haber una ley que la soporte. Tiene que haber una estadística georreferenciada de criminalística, o sea que yo sé a qué horas, cuántos días y la cantidad de delitos que están en determinado momento. Tengo que tener la ciencia forense, tengo que tenerla porque soy el investigador del delito, o si quieren que lo tomen como un nivel independiente pero que esté integrado. Tienen que haber centros penales, tienen que haber escuelas de criminología. Todos estos elementos es lo que nos hace falta. Y por hacernos falta esto, estos señores no quieren entender, ni quieren comprender qué es lo que tienen que hacer. Adicionalmente, tenemos que capacitar a nuestros funcionarios más académicamente en lo que es seguridad, criminología y ciencia y tecnología, para que esa perspectiva tengamos lo del corto plazo, neutralicemos la violencia, y en el largo plazo mantengámonos en una paz que le dé más confianza a la población. Tengo un par de minutos para tener una primera reacción, Astor, pero al regresar de la pausa le doy más espacio para que amplíe esta idea. Pero el diputado Vargas menciona esquemas de videovigilancia, georreferenciación y que la Fiscalía no corre al mismo ritmo de los tiempos actuales en función de su marco competencial. Usted ha estado en ese cargo, sabe cómo se mueve esta institución. ¿Cómo lee usted en materia de la política criminal el rol que asume la Fiscalía General? Bueno, yo estoy de acuerdo con esos planteamientos que hace el general. Estoy de acuerdo que debe de haber una revisión permanente de todas las instituciones. La Fiscalía, en mi opinión, debe de revisar permanentemente, no solo estructurar y edificar un librito, es decir, esta es la política de persecución penal, sino que esa política de persecución penal se tiene que estar revisando constantemente. Se debe publicitar y comunicar sobre esa política de persecución penal, y en esa política de persecución penal, para ponerlo en palabras que nos comprendamos todos, son las grandes líneas de cómo la Fiscalía General de la República va a dirigir la investigación del delito, qué clase de delitos va a dirigir, qué clase de delitos va a investigar, cuáles son los que va a investigar, porque hay que ser sinceros con la población. Ningún estado de ningún lugar del mundo tiene la capacidad absoluta para investigar
todos los hechos delictivos que se cometen en esa sociedad. Viene entonces la necesidad de hacer una priorización de qué delitos, si vamos a investigar los delitos más fuertes. Hay experiencias que hemos realizado en el país. Tu servidor y otros tantos participamos en el combate a los secuestros en el país. En ese tiempo yo trabajaba para la Asociación Nacional de la Empresa Privada y combatimos el secuestro. Nos coordinamos con fiscales, con policías, los medios de comunicación hicieron lo suyo. Okay. Yo me pregunto, bueno, ¿por qué no hemos hecho lo mismo para combatir extorsiones, para combatir los homicidios? Lo que está fortaleciendo al crimen organizado, llámese pandillas o como le queramos llamar, es el delito de extorsión y lo que obtienen a partir de la extorsión. Esas M16 que menciona el doctor, esos G3, ese armamento poderoso, lo compran con el dinero que obtienen a partir de las extorsiones. O sea, golpeemos las finanzas de ellos. Esos 300 capturados, perdónenme, yo lo digo con todo el cariño institucional, pero de esos 300 habría que ver cuáles son verdaderamente delincuentes o cuántos pobres cristianos los agarraron solo porque iban pasando y van a pasar 5 días zampados en una Bartolina, encerrados en una, violándole los derechos humanos. Me debo de quedar con esa idea, Astor, pero regreso para darle espacio para ampliar y escuchar al doctor Hernández Valiente sobre este tema. Volvemos en segundos. Seguimos platicando en República sobre las condiciones de la inseguridad en el país y las políticas públicas en materia de criminología, pero también en políticas públicas de justicia y seguridad. Astor, tenía pendiente que finalizara la idea y hay un aspecto que usted mencionaba, combatir la criminalidad en la expresión pandilleril o también otras expresiones como el narcotráfico significa ir directamente a las fuentes de financiamiento, es decir, las extorsiones. El punto es este, ¿se ha investigado esto a profundidad? ¿Se tienen casos sostenidos a nivel judicial o la Policía Nacional Civil está haciendo con la Fiscalía las investigaciones pertinentes? También se incorpora otro elemento, ¿qué tantos factores y segmentos de grupos políticos pueden estar en intersección con estos dos segmentos de la criminalidad, pandillas y narcotráfico? Bueno, el trabajo se ha venido haciendo y la policía y fiscalía han tenido niveles de efectividad en el combate de las extorsiones. Eso no significa que los delincuentes estén disminuyendo el cometimiento de extorsiones. No significa que los delincuentes estén disminuyendo el acrecentamiento de riqueza producto de las extorsiones. O sea, se está haciendo efectivo, obviamente, en combatir los casos que son llevados al sistema, que son denunciados o que por aviso, por cualquier fuente de información, tiene conocimiento fiscalía y policía. Y ahí hay efectividad, hay que reconocer y hay estadísticas. Pero eso no significa que el problema se haya reducido. Ese es un problema que hay que atacar. Se hablaba, por ejemplo, de políticas institucionales que le den fortaleza a las instituciones. Yo vengo diciendo desde ratos, Carlos, y creo que lo he dicho en esta tribuna aquí con tu persona o con otros colegas, que estamos también botando el dinero, a propósito de pedir dinero, se menciona el tema de recursos, botar el dinero en alquileres, lo que decía el general, que hay varios edificios donde están las oficinas fiscales. Yo decía, compremos edificios para la fiscalía, concentremos incluso, ya no botemos ese dinero en alquileres. En primavera se gastaban como $360,000 por mes. O sea, sumemos al año cuánto era, sumemos en una administración de un fiscal general que son 3 años, cuántos millones de dólares se gastan en alquileres. Entonces, ¿por qué no viene el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el órgano judicial, la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, con todo respeto, es decir, vamos a hacer una pequeña política política estatal para comprar edificios para los servicios públicos? Vamos a fusionar los presupuestos de policía y fiscalía y vamos a comprarles edificios y oficinas y que estén juntos para que no suceda lo que dice el general, y entonces van a tener juntos ellos mejor coordinación, mejor comunicación, mejor eficiencia, y ya no van a botar toda esa plata de dinero en
para los dueños de esos edificios, sino que los dueños de esos edificios va a ser el Estado salvadoreño. Okay. Eso entre tantos temas. Es fundamental, por ejemplo, disminuirle ese trabajo administrativo que tienen los fiscales. Si tienen 900 casos y aparte de eso tienen trabajo administrativo, hay que evaluar eso y ver cómo se mejora. Pero yo no quiero cerrar esta idea sin decirte lo siguiente. Sí. Aquí estamos, el doctor, tu servidor, el general, y los tres hemos tenido alguna experiencia como funcionarios o como servidores públicos. Yo no puedo venir acá como un integrante de la Liga de la Justicia o como los personajes de Marvel a decir el ABC para resolver este problema. El problema lo vamos a resolver entre todos. El próximo gobierno, cuando integre su gabinete de seguridad, va a tener iguales o peores problemas si no integra un gabinete nacional, y lo voy a decir de esta manera, donde pongan el lomo todos los sectores. Y si ponen el lomo todos los sectores para combatir la inseguridad, entonces se va a hacer un plan nacional que lo vamos a defender todos. Okay. Debo de hacer una pausa y al regresar en el último bloque tener la valoración final de nuestros tres invitados. Empezaríamos con el doctor Hernández Valiente, el diputado Vargas y finalizaríamos con Astor Escalante. Regresamos en minutos. Último bloque de este panel que le hemos dedicado en todo el programa de República del martes 22 de enero para hablar de las condiciones de inseguridad del país, ataques a agentes de la Policía Nacional Civil por presuntos miembros de las pandillas, pero también nos ha llevado la discusión de fondo a hablar de la política criminal en el país, de la política de seguridad y el rol que tienen las diversas instituciones del Estado. Entonces escucharíamos la valoración final de nuestros invitados en función de lo que hemos platicado en el transcurso del programa. Iniciamos con el doctor Hernández Valiente. Muchas gracias. Yo pienso que bueno, dicen que los abogados no tenemos ninguna capacidad de síntesis, de todo lo que me está pidiendo, una síntesis al final, en minuto y pico, vamos a intentarlo, pero bueno, me sumo a los que no podemos sintetizar. Yo creo que debemos de partir, no obstante que el general acababa de decir que cuando se quiere arreglar un problema, lo primero que hace es represión y ley. Las leyes no resuelven el problema por sí solas. Y los actos de autoridad tampoco los resuelven por sí solos. Entonces, estamos ante un problema que tenemos que identificar como multicausal. No es la pobreza solamente, no es la marginalidad, no es la juventud desorientada. Es decir, no son ninguno de esos por sí solos, per se, los responsables de la delincuencia. Entonces, ahí es donde yo mencionaba, y no entro en detalle, medio quiero entrar en detalle, pero voy a abstener porque es muy largo, ¿no? Entonces, yo creo que al nuevo gobierno le toca ver esa integralidad de todos los actores que tienen que ver con la solución del problema, que no se va a resolver 100%, pero hay que disminuirlo y diferirlo en el tiempo. Y aquí voy a apelar a mi formación. Por formación estoy obligado a mencionar la Constitución. La Constitución resuelve el problema que mencionaba el diputado Vargas. A ver, le digo diputado, Mauricio, Chato, como quiera. La dirección funcional en la investigación del delito la tiene la Fiscalía. No hay otro ente. Y él tiene la dirección funcional apoyado por la Policía Nacional. Ahora, tenemos disgregado todos esos elementos de respuesta al delito. Disgregado, hay que unirlo. Hay un proyecto, y así no me da culpa, pero vamos a echar la flor. Yo hice ese proyecto en el Ministerio de Justicia, y se llama Instituto de Ciencias Forensicas, en donde hay una CIA que dirige, que es la del fiscal por Constitución, pero tiene presencia la policía, la procuraduría, medicina legal es parte de, y se saca del órgano judicial, en donde está mal ubicado. ¿Por qué? Porque el órgano judicial no debe de investigar, ni siquiera técnicamente.
había una especie de mito que se les daba a los jueces la investigación del delito. Mentira, nunca investigaron. Nunca vi un investigador en ningún tribunal de la República mientras estuve en justicia o en la Corte Suprema. Nunca hubo, y no los hay. ¿Y cómo se le asignaba si lo único que se hacía era calcar una declaración de un testigo que le llevaba ya y el escribiente lo sacaba exactamente igual? Y nunca investigó el Poder Judicial. Y ahora no tiene esa facultad, pero sí tiene medicina legal, que hay una ciencia forénsica aplicada a la investigación del delito. Eso debe estar dentro de un instituto autónomo, dirigido por el fiscal, el procurador, el ministro de Justicia, alguien del órgano judicial, etcétera, con varias sillas, pero con una dirección funcional que es la que tiene el fiscal, para llevar adelante la fácil investigación de la medicina legal. Muy bien, gracias, doctor Hernández Valiente. Tengo un par de minutos, diputado Vargas, y cerraría con Astor. Ok, primero vamos a dejar líneas. Ok, primero, lo que se está haciendo es equivocado. Segundo, tenemos que cambiar de políticas sectoriales a mapas territoriales. No podemos seguir que cada sector tiene su propio segmento sin un mapa territorial que pueda integralizar todos esos factores que uno con otro son complementarios. Tercero, no podemos aceptar que nos ofrezcan cambios como el gato pardo, cambiar para que nada cambie, todo siga igual. Eso no lo queremos. Por tanto, estos elementos son base. Y hay dos factores que tienen que ser revisados en la estrategia y en el plan. Control territorial, porque hay que empoderar a los agentes del Estado en el territorio. Hablo de los agentes del Estado, no estoy hablando de policías ni de soldados. Hablo de las fuerzas de intervención social, hablo de la policía comunitaria, hablo de las fuerzas de paz, hablo de los alcaldes, hablo de la comunidad en el control de los territorios para empoderar y poder ir creciendo del centro a la periferia de una manera sostenible. En prevención, no previene casi nada lo que se está haciendo, es un asistencialismo. No es posible prevenir con lo que se llama prevención en el momento actual, y lo estamos viendo. Dije, es el mayor gasto ineficiente en la historia de El Salvador, y lo reafirmo, aunque algunos señores embajadores digan que no es cierto. Les digo concretamente, la prevención tiene que ser vista como una alternativa al desarrollo de las comunidades y al desarrollo humano. Dejen de estar utilizando ese montón de palabras y usen un solo concepto: integración, inclusión. Incluyan a la gente para que el desarrollo realmente en el largo plazo, en 15 años, podamos ver una seguridad ya estable. Hay que neutralizar la violencia actual, que se debe neutralizar, pero paralelamente hay que desarrollar la inclusión social con la prevención que se dice y con el control territorial que se plantea. Muy bien, gracias, diputado. Minuto y medio, Astor, para su comentario final. Bueno, yo comparto los planteamientos del general. Este tema que ha abordado, que técnicamente se llama georreferenciación delincuencial, y algunos en términos comunes o vulgares le llaman mapas calientes de la delincuencia, son los que hay que atender, evidentemente. Hay que llevar el Estado, como él dice, con otras palabras, a esos lugares, y para hacer todo eso no es un gabinete de seguridad. Debe intervenir gabinete económico, gabinete de seguridad, gabinete social, gabinete de salud. O sea, todo lo que es el Estado. Si la seguridad, el gabinete de seguridad recupera territorios, por ejemplo, y los deja tal cual, y saca a esos delincuentes y está en la cárcel, digamos que todos esos delincuentes que estaban ahí los meten a la cárcel, se quedan por 5 o 10 años,
y deja esas calles, esas escuelas, esos lugares allí donde no se tiene absolutamente nada para poder convivir y vivir decente y dignamente, entonces destruimos, o sea, no sirve. Entonces, el nuevo gobierno lo que tiene que hacer es tomar ideas de los diferentes sectores que tiene el país y despolitizar, desideologizar la seguridad, que es un pecado que hemos venido cometiendo históricamente. Sí. Todos los gobiernos en ocasiones han ideologizado también el tema de seguridad. La oposición la ha ideologizado. En campañas políticas se utiliza el término, el tema de seguridad para decir, lo que vos has hecho no sirve, lo que yo voy a hacer sirve. Y ya ese que está planteando eso estuvo un tiempo. Y cuando estuvo en aquel tiempo, el otro que ahorita está, le estuvo diciendo lo mismo. Entonces, es un círculo vicioso, sí, que si no nos ponemos de acuerdo y no nos sentamos todos los sectores, y esos equipos se construyen con diferentes representantes, no vamos a hacer un plan nacional que lo aceptemos y lo defendamos todos y lo ejecutemos todo. Perfecto, quiero darle las gracias por haberme acompañado, doctor Hernández Valiente, Astor, diputado Vargas. La invitación está hecha para que nos volvamos a encontrar para discutir el tema de la seguridad pública. Y a ustedes, amigos, ha sido un gusto. Será hasta mañana, 6:30 en República.